Y como le informé, la Ciudad de México permanecerá en semáforo rojo hasta el 15 de junio. Esto es parte del plan gradual para la nueva normalidad. Yo le agradezco mucho a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que me tome la llamada para platicarnos más sobre este regreso escalonado a las actividades. Jefa de gobierno, muchas gracias por platicar con nosotros en esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias, Yuridia. ¿Cómo va a estar este poco a poco? Pues tiene que ver con, nosotros hemos planteado que el principal indicador para poder definir si podemos ir incorporando actividades tiene que ser la capacidad hospitalaria como el principal. ¿Por qué? Pues es finalmente lo que estamos cuidando con todas estas medidas de sana distancia y quedarnos en casa. Esta enfermedad transmitida por este coronavirus o esta transmisión del virus y que provoca esta enfermedad, pues lo que hemos visto es que hay un porcentaje de la población que es muy vulnerable y que puede llegar a tener situaciones muy graves y que requiere una cama en un hospital. Entonces, para evitar el crecimiento del número de personas y no poderles ofrecer, el número de personas contagiadas y no poderles ofrecer una cama, pues este tiene que ser el principal indicador para poder saber si podemos pasar de semáforo rojo, anaranjado, amarillo, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que hacia el 15 de junio pudiéramos pasar a un semáforo anaranjado, pero esto evidentemente va a depender primero de que sigamos guardando las medidas de sana distancia ahora, porque si no guardamos esas medidas, pues entonces va a haber más contagios, y segundo, pues de que realmente estemos midiendo todos los días que disminuye el número de camas ocupadas y que podamos tener nuevamente un espacio por si hay más contagios, volverlos a atender en los hospitales de la ciudad. Jefa de gobierno, cuando se hizo este anuncio en primera instancia de que ya se estaba evaluando el regreso a la nueva normalidad, parece que a la gente le dijeron corran a las calles y particularmente en las dos alcaldías donde más contagios hay en toda la República, que están aquí en la Ciudad de México, es decir, Iztapalapa y Álvaro Obregón. ¿Qué medidas adicionales piensa tomar el gobierno capitalino para que pues, estos actos de un poco inconsciencia también de la gente no se estén repitiendo y no se conviertan en focos de infección y de propagación del virus? Información, concientización y obviamente en algunos casos sanción, sobre todo si hay empresas que están abriendo cuando todavía no es permitido que se abran. Pero es información y mucha concientización. Hasta ahora la ciudadanía había respondido o ha respondido, porque también hay una parte muy mayoritaria que sigue respondiendo de manera adecuada, y es información. Sabemos que esto es una situación difícil, que quisiéramos volver todos mañana a la normalidad, pero desafortunadamente no podemos, y no podemos porque estamos todavía en un momento de contagio muy alto y además los hospitales de la ciudad, de todas las instituciones, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Institutos Nacionales de Salud, pues están en una situación en donde hemos ido ampliando la capacidad instalada para no llegar a un nivel de saturación total, pero estamos en este momento con 1,090 personas intubadas. Nunca en la historia de la ciudad había ocurrido esto, y 3,443 personas que están hospitalizadas por COVID o sospecha de COVID. Entonces, hay que seguir haciendo un llamado. Yo confío en que la ciudadanía de manera responsable va a ir respondiendo a ello. Jefa de gobierno, justamente el tema, sobre el tema del regreso a esta nueva normalidad y las actividades económicas en nuestra ciudad, como bueno, pues en el resto de la República también. En el resto de los países del mundo, esta incorporación o reincorporación a la normalidad se ha llevado a cabo haciendo testeo masivo, haciendo pruebas y muchísimas a la gente que va a reincorporarse a las actividades económicas. ¿Lo tiene contemplado su gobierno? Sí, hay muchos tipos de pruebas, hay algunas que funcionan, hay algunas que no funcionan. Esto lo ha dicho en muchas ocasiones el subsecretario López-Gatell. Nosotros creemos que tiene que aumentarse la capacidad de procesamiento y también algunas pruebas que tienen que ser evaluadas, que actualmente están siendo evaluadas por COFEPRIS, de tal manera que en la apertura podamos entender cuántas personas, conocer cuántas personas están dando positivo en COVID, y esas personas aislarlas. Es un esquema epidemiológico
o de control epidemiológico que nos permite, pues, aún cuando estemos incorporándonos a nuevas actividades, salvaguardar a las personas que son más vulnerables. Porque de otra forma se podría producir una nueva segunda, ¿no? Una segunda ola de contagios en la ciudad, que podría ser incluso más dolorosa que la primera, ¿no? Pues lo más importante aquí es entender que mientras no haya una vacuna, no haya medicamentos que nos permitan disminuir la gravedad para personas vulnerables a esta enfermedad, necesitamos convivir, aprender a convivir con este coronavirus. Y aprender a convivir significa pues generar un balance entre la situación económica de las familias, el bienestar y al mismo tiempo la salud y permitir que las personas que enfermen gravemente puedan tener una cama en un hospital. Y en eso está no solo el gobierno de la ciudad, también está el gobierno de México y todos los gobiernos del mundo en este equilibrio que en ciertos momentos parece inestable, pero que de todas maneras tenemos que estar pendientes de ello. Y en ello creo que las pruebas pueden ayudar, pero evidentemente tiene que ser aprobados por los comités científicos y por la propia COFEPRIS de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Jefa de gobierno, en el mundo hasta el día de hoy han sido las presidentas o las jefas de gobierno, las jefas de Estado, quienes han tenido las mejores calificaciones entre sus gobernados por el manejo de esta epidemia. Es una combinación, se ha leído hasta el momento, sí, por supuesto, de conocimiento, pero también de empatía. Por supuesto, la Ciudad de México, siendo una de las ciudades más pobladas del mundo, con esta capacidad económica de las más importantes de toda América Latina, ¿cuáles son, digamos, ahorita los planes de su gobierno para reinsertarse, digamos, en este momento en el armado o rearmado del nuevo o la nueva normalidad en el mundo? Sí, pues obviamente nosotros leemos y vemos los ejemplos que hay en otras ciudades, en otros países del mundo, los consideramos, vemos qué impactos han tenido, es evidente que esto es absolutamente necesario hacerlo, más aún que en nuestro país y particularmente la ciudad, pues tuvimos la oportunidad también de aprender en términos de otros países en el crecimiento de la epidemia, de ir ampliando la capacidad hospitalaria, de entender en qué momento teníamos que actuar para las medidas de sana distancia y de distanciamiento físico. Todo esto lo hemos ido aprendiendo de otros lugares. Ahora, no podemos copiar lo que pasa en otros lugares porque nuestra ciudad pues tiene características especiales. Somos parte de una zona metropolitana, estamos obviamente en coordinación con el Estado de México porque así debe ser. No podría haber una política para Neza y otra política para Iztapalapa cuando realmente nos divide una calle, de igual manera para Ecatepec y Gustavo Amadero y otros municipios, Azcapotzalco y Naucalpan, en fin. Entonces, somos parte de una megalópolis y tenemos que aprender de lo que ha ocurrido en otros países, pero evidentemente analizar, conocer de manera científica lo que está pasando y con mucha sensibilidad social, porque no es una situación sencilla. No se trata de decir, pues se cierra todo y no tomamos en cuenta las personas que viven al día. Tenemos que tomar en cuenta a todas estas personas y al mismo tiempo el empleo. Entonces este balance y este equilibrio pues hay que estarlo tomando todo el tiempo en cuenta y ver en nuestra ciudad qué es lo que debemos implementar, cómo implementarlo y siempre estar abiertos a la comunicación para poder hacer los ajustes necesarios. Hablando de estos temas que menciona Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues la Asociación de Gimnasios en la ciudad dijo que ellos van a regresar, que ya no aguantan y que ellos ya van a regresar a la actividad económica. ¿Usted cómo está? No se puede, en este caso no se puede. Son zonas cerradas de altísimo contagio y yo lo que les plantearía es que pues tienen que esperar al momento adecuado porque no es una cosa nada más de yo regreso porque quiero regresar, pues se está poniendo en riesgo a todos los que asisten a estos gimnasios. Entonces, hay actividades que poco a poco van a ir entrando y hay algunas que tienen que esperar. Es el mismo caso de las escuelas.
Obviamente todos quisiéramos que nuestros hijos ya regresaran a la escuela lo más pronto posible, pero al mismo tiempo sabemos que no podemos poner en riesgo ni a los niños ni a los ¿Cómo maestros. para cuándo el regreso a clase de los niños? Mira, por lo pronto en junio no podrá ser y vamos a ver el comportamiento en junio para saber, y estamos ahí en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Sé que a muchas madres y padres de familia tienen esta preocupación de si ellos regresan al trabajo, qué van a hacer con los niños y niñas, y todo esto lo estamos viendo con la SEP y con las distintas actividades económicas para que podamos apoyar en toda la medida a las familias de la ciudad. El tema de las familias en confinamiento, la salud mental de no nada más de las personas que las integran, los niños también, la salud mental de los capitalinos, que si no es por una cosa, es por otra. Si estamos afuera, la salud mental, y si estamos adentro, también la salud mental. Sí, es cierto, y por eso estamos planteando que el 1 de junio vamos a hacer una prueba de que los parques, por ejemplo, puedan abrirse para salir a caminar, siempre que se haga con sana distancia, con cubrebocas, con todas las medidas sanitarias necesarias. No podrían abrirse las áreas de juegos de los niños, pero sí caminar y poder transitar, porque también es un tema pues de que no se puede estar todo el tiempo encerrado en casa, ¿no? Entonces, todo esto, porque estamos hablando de bienestar, no es un tema del Producto Interno Bruto, es un tema del bienestar de las familias, de la economía de las familias, y todo esto tiene que considerarse para poder generar este equilibrio. Por el momento, mientras sigan creciendo el número de personas y el número de camas ocupadas en los hospitales, pues desafortunadamente no podemos abrir. Y en la medida que conservemos las medidas de sana distancia y de quedarnos en casa, pues más pronto vamos a poder regresar poco a poco a la normalidad. Y por último, jefa de gobierno, y justamente hablando del bienestar de las familias, pero particularmente el de las mujeres, las llamadas por violencia intrafamiliar aquí en la Ciudad de México. Sí, en términos de denuncias no se ha incrementado, yo lo he dicho, eso no quiere decir que no necesariamente haya más violencia. Pusimos un número que es el del Consejo Ciudadano, en donde ahí sí ha habido un incremento de llamadas, y ahí se atienden directamente, ya sea por una razón preventiva o acciones que nos permitan pues estar en contacto con las mujeres para protegerlas. Entonces, hasta ahora ha aumentado las llamadas al Consejo Ciudadano, no las denuncias, pero estamos permanentemente atentos porque evidentemente es un tema que a todos y a todas preocupa. Pues yo le agradezco mucho a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que haya platicado con nosotros, platicado largo y dado luz sobre este regreso escalonado a la denominada nueva normalidad. Muchas gracias, Claudia Sheinbaum, te mando un abrazo así a la distancia y esperamos que este regreso sea sobre todo responsable, y eso sí nos toca a los ciudadanos. Así es, aquí hay una responsabilidad del gobierno, pero también hay responsabilidad de todos y todas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes.